Estamos en este estudio que tiene que ver con cómo demostrarle a una persona que quiere volverse al judaísmo o irse al judaísmo negando a Yeshua, cómo demostrarle a ellos por los mismos escritos rabínicos y por la misma Torá y el Tanakh de que Yeshua sí es el Mesías esperado, de que Yeshua es. ¿Ok? Hay una lista, yo aquí tengo una lista de algunos rabinos que a través de la historia han sido nombrados Mesías o Mashiach. Porque lógicamente el judaísmo a través de la historia, él ha nombrado algunas personas como Mashiach, como Mesías. Por ejemplo, está Bar Kokhba, está Menahem. Actualmente hay uno que murió hace como 15 años. Y todavía los judíos, los de este grupo hasídico, ellos lo están esperando, o sea, están esperando que él resucite. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso el judaísmo ha sacado por ahí como unos 11 mesías, más o menos, 11. Y todos pues han muerto y no han vuelto. Por eso es que Jesús mismo dijo de que se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, el ungido. Dice que no vayáis a buscarlos, ni a mirarlos, ni a oírlos tampoco. ¿Ok? Paradójicamente, miren ustedes, paradójicamente, hay algunos rabinos maestros que ponen clases y enseñanzas en YouTube, en las redes sociales, que ellos son seguidores de Menahem, pero ellos no lo dicen, simplemente que ellos creen que él es el Mesías, aunque en sus clases digan que están esperando al Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es contradictorio nosotros ya teniendo nuestro Mashiach y escuchando a alguien que está anunciando o que está siguiendo a un falso Mesías. O sea, eso no tiene lógica, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Y no olvide lo que Pablo dice acerca del espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este es el anticristo. Miren ustedes cómo está de claro. Todo espíritu que no confiesa a Yeshua como el Mesías, o que el verbo se haya hecho carne, la palabra, la dabar, el logos. Todo espíritu que no confiesa que el logos, que el eterno, que Yahweh se hizo carne, en Yeshua, este es el espíritu del anticristo. El anticristo no es un personaje con cachos y cola. El anticristo es una entidad, es una doctrina que en su debido momento, en un futuro cercano, se va a manifestar con un representante que a ese le van a decir el antimachía. Pero el antimachía ya está funcionando. El espíritu del antimachía ya está desde la época de Pablo, ya estaba manifestándose a través de esos machías que el judaísmo ha declarado oficialmente. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. En la última clase, el viernes, estuvimos hablando acerca de la memra.
la memra. La palabra memra quiere decir palabra, o sea, la palabra refiriéndose a Yeshua, no refiriéndose a la palabra en general, sino refiriéndose a Yeshua como el verbo, como la palabra. Y se pronuncia memra en el idioma arameo. En el hebreo se dice ladabar, pero en arameo se dice la memra. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, el término memra es un término arameo que es a veces utilizado de manera intercambiable como Yahweh. O sea, también se refiere a la divinidad. Pero es también equivalente al término hebreo dabar, como leemos en las bendiciones en hebreo. Hay una bendición que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol niyeh bivedaro. Videvaró. Bendito tú eres, oh Yahweh, Rey del universo, que lo has hecho todo por tu palabra. Ladabar, videvaró. Este texto o esta oración es en hebreo. Ya en arameo se diría por tu memra. ¿Ok? O sea, los términos memra en arameo y dabar en hebreo son equivalentes. Pudiera ser que el mismo Yeshua sea la memra o la dabar de Yahweh. Note, por ejemplo, el término memra se utiliza de manera intercambiable con los nombres de Yahweh en los Targum. ¿Qué son los Targum? Nosotros, hermanos, yo quiero mencionar todas estas cosas porque ya creo que ya es hora de hacerlo, de mencionar los documentos rabínicos, los documentos que utiliza el judaísmo dentro de su pensum de enseñanzas que ellos tienen, para que nosotros también pues nos vayamos acostumbrando a todas estas palabras, que quiere decir los tosafot, que son los targumim, que son la masora, que es en fin, son una infinidad de documentos, hermanos, pero en este caso estamos hablando de el targum o los targumim. Recuerda que toda palabra que termina en im, mim, im, es un plural masculino. Y cuando terminan ot, es un plural femenino. En este caso, los targumim es un plural masculino. ¿Qué son los targumim? Los targumim es una especie de copia de la Torá y del Tanakh, pero en estas copias está ampliado y está comentado. O sea, es como, en términos de teología cristiana, un comentario bíblico. Los que estudiaron el Instituto Bíblico saben que es un comentario bíblico. Se van texto por texto haciendo un comentario acerca del texto. O sea, ampliando el conocimiento del texto en cuestión. Entonces, los Targumim también es la Torá o la Tanakh parafraseada, o sea, repetida, pero cambiándole algunas palabras en el significado que tiene cada palabra. Los que sacan el Targum no son personas que estén diciendo que esto es una Torá o esto es un Tanakh. No, ellos no dicen eso. Ellos saben que qué tipo de documento es el que están sacando, el Targum. O sea, la Torá, la Tanakh comentada y parafraseada. Entonces, el Targum, pues es un documento muy grande, muy extenso, porque es la misma Tanakh, pero comentada y ampliada. Muy bien. Los Targumín en la tabla de la siguiente página aclaran que la memra aparentemente se refiere a Yahweh. Nosotros debemos de tener en cuenta
de que la palabra Hashem, por ejemplo, en los Targumín, cuando dice la palabra Yahweh, ellos ponen Hashem. ¿Ok? Como no es un documento religioso, ni es un documento oficial, ni trata de ser una copia de la Torá, entonces ellos, en esta parte, cuando menciona la palabra, está escrita la palabra Yahweh, ellos pueden poner Hashem o el cielo, para no estar pronunciando de una forma tan repetitiva el nombre, el tetragramatón, el nombre sagrado. ¿Ok? Nosotros debíamos de hacerlo así también para que no caiga en desuso y para que no caiga en la repetidera del tetragramatón. Entonces, por eso, muchas personas lo que hacen es que cuando se refieren al Eterno, dicen Hashem. La palabra Hashem quiere decir el del nombre. El del nombre. Hashem. Pero también se refiere al tetragrama. Y cuando uno también dice mediante el cielo o mediante, si el cielo lo permite, etcétera, etcétera, se está refiriendo también al Eterno. Es como una forma de evitar la repetidera del nombre sagrado. Pero en las oraciones sí se pronuncia normalmente el nombre del Eterno, el tetragramatón, porque ya es una forma oficial y es un momento sagrado en el cual nosotros podemos pronunciar el nombre porque estamos en medio de una oración que está siendo dirigida directamente a él. Entonces nos podemos referir a él directamente con su nombre, Yahweh. Amén. Pero en diálogos, en escritos, en comentarios, se pone el cielo o se pone Hashem. Por eso usted ve una palabra que pronuncian mucho los judíos, que es Baruch Hashem. Baruch Hashem quiere decir bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. O mediante el cielo, es como decir en nuestro vocabulario coloquial, es como decir si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Así decíamos antes. Pero hoy en día decimos, mediante el cielo nos vemos mañana. ¿Ok? Porque usted sabe que la palabra Dios no es que sea una palabra muy adecuada para dirigirse a la divinidad, por cuanto la palabra Dios es una palabra griega que se está dirigida a las divinidades del Olimpo, o sea, las divinidades griegas. Zeus, Hermes, bueno, todos esos dioses de la mitología griega, a ellos siempre se les refiere con la palabra Dios o dioses. ¿Ok? Por eso cuando usted ve a algún hermano cantaleteando en ese aspecto, pues en parte tiene razón. Lo que pasa es que debemos de tener paciencia con la gente nueva. No podemos obligar a una persona que apenas está empezando a adquirir un vocabulario rabínico o un vocabulario de Torah de la noche a la mañana, porque eso lleva tiempo. Lleva tiempo y disposición también de la persona. Amén. Baruch Hashem. Bueno, Baruch Hashem. Ok. Aunque la teología oficial rabínica buscó suprimir toda discusión acerca de la memra, ojo con esto, o el logos, al llamarlas una herejía de los dos poderes en el cielo. Antes de los rabinos, contemporáneamente con ellos y aún entre ellos, hubieron muchos judíos, tanto en Palestina como en la diáspora, quienes sostuvieron una versión de teología monoteísta en la que cabía esta figura divina vinculando al cielo y la tierra. ¿Ok? Mientras que Rambam y sus seguidores han entendido hasta el día de hoy que la memra está junto con la Shejiná, o sea, la presencia, como un medio de evadir antropomorfismos al hablar de el Eterno. La investigación histórica sugiere que en los 2 primeros siglos después de Mashiach, la memra no era entendida solamente como una palabra, sino como, de hecho, como una entidad
funcionando como mediador. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir este enredo de palabras acá, hermanos? Muy sencillo. En la época antes de Mashiach, durante Mashiach y después de Yeshua, ya los rabinos, los estudiosos, los sabios, ya tenían discusiones acerca de la memra. No olvidemos que estamos hablando de personas que jamás creyeron en Yeshua como el Mesías. O sea, no demos por sentado de que ellos van a entender cosas que nosotros ya entendemos, no, porque ellos no creían en Mashiach, en Yeshua como Mesías. Y todavía en este tiempo hay millones allá afuera de judíos ortodoxos que no creen en Mashiach. ¿Ok? Pero tienen conocimiento y tienen unas discusiones largas y tendidas acerca de la memra. O sea, qué atributos, qué beneficios, qué solvencia le están dando ellos a la memra. ¿Por qué? Porque un sector del judaísmo comenzó a decir que la memra era una entidad separada del Eterno. ¿Ok? Era una entidad separada del Eterno, así decían ellos. Pero había otro sector del judaísmo que dicen que la memra está unida al Eterno y forma parte del Eterno. La segunda opinión o la segunda forma de verlo es la nuestra. ¿Dónde podemos ver eso? En Juan capítulo 1. En el principio era la memra y la memra era con Dios y la memra era Dios. Eso, si lo fuéramos a leer en términos griegos, en términos arameos, lo leeríamos de esa manera. Vamos a crear un orden. Castellano, hebreo y arameo y griego. Vamos a mirarlo de las cuatro maneras. Castellano. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así está en castellano. En hebreo, en el principio, Berechit era la Dabar y la Dabar era con Dios y la Dabar era Dios. No, era Yahweh, Elohim, perdón. Así está en hebreo. ¿Cómo lo diríamos en griego? En el principio era el Logos y el Logos era con Elohim y Elohim era el Logos. No, y la palabra era el Logos. Así está en griego. Y en arameo diría, en el principio era la memra y la memra era con Yahweh y Yahweh era la memra. O sea, la memra, la dabar o el logos o la palabra está intrínsecamente unido al Eterno en esencia. Porque los cielos y la tierra fueron creados a través de la palabra, de la memra. ¿Nos entendemos, hermanos? Entonces, si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Génesis 3:8, cuando el Eterno comenzó a buscar a Adán, después de la falta que habían cometido, en griego, en arameo, lo leeríamos de la siguiente manera. Y oyeron la memra de Yahweh, caminando en el jardín hacia el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Elohim entre los árboles del jardín. Comentario. La voz que ellos oyeron, o sea, Adán y Abba, es llamada memra de Hachem. La memra estuvo presente durante la creación. Ahora, Génesis 15:6 dice, y él creyó a la memra
y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Porque en Reina Valera dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así dice en Reina Valera. En Torá dice, y él creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y en arameo dice, y él creyó a la Memra y le fue contado por justicia. O sea, la Memra es llamada Yahweh y Abraham fue justificado por su fe en la Memra. Ahora, vamos aquí a descubrir algo y a profundizar, hermanos. En este caso de Abraham. Cuando nosotros leemos el relato de Abraham, nos damos cuenta de que el Eterno le habló a Abraham. El Eterno le habló en el idioma de Abraham. ¿Qué dice el texto? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Como el Eterno es una entidad, es un ser que es indescriptible, o sea, nosotros humanamente no somos capaces de buscar la forma como de describirlo a él en su esencia. Porque uno puede decir, el Eterno es un ser pensante, que él piensa las cosas y las hace. Pero él para hacerlas, él creó la memra, la palabra. ¿Cómo la ve? Creó la palabra. Pero la palabra forma parte de él. En este caso, la misma memra y la misma palabra, la misma dabar, el mismo logos, él es el mismo. Pero él a esa dabar, a esa palabra, le puso nombre. Porque los sabios dicen, antes del Eterno crear todas las cosas que existen, visibles e invisibles, él primero creó el nombre del Mesías. No al Mesías. Ojo con eso. Él no creó al Mesías porque el Mesías no fue creado, pero el título y el nombre sí fueron creados, sí fueron hechos. Por ejemplo, ¿cómo explicamos esto? Ustedes recuerdan cuando Elizabeth quedó en embarazo, la anciana, que de embarazo de Johanán, de Juan el Inmersor, Juan el Bautista, por revelación, se le dijo al papá de Juan cómo se llamaría él. El ángel le dijo, y llamará su nombre Juan, Johanán, porque aquí se dice en hebreo, se llamará Johanán. Entonces, claro, cuando el niño nace y todo el mundo comenzó a opinar, como pasa siempre, ¿qué nombre le van a poner al niño? Uno dijo, pongámoslo Moche, el otro dijo, pongámoslo David, Salomón. Cada uno quería que opinaba acerca del nombre, qué nombre se le podía poner al niño, pero se paró el profeta, se paró el papá del niño y dijo, Johanán, se llamará Juan. Juan se llamará. Y si usted se pone a mirar, hermanos, en la cultura o en los escritos de las genealogías, casi nunca había visto un Johanán. O sea, no, los Johanán no existían mucho. Era como un nombre nuevo. Pero mire que este nombre fue creado por el mismo Eterno. Asimismo se hizo con el nombre del Mesías. El nombre del Mesías antes de la creación del mundo, antes de que todo fuera creado, el Eterno creó el nombre del Mesías. ¿Ok? Creó el nombre del Mesías. Bendito sea su nombre. Amén. Yeshua. Yo sé que hay otras personas que dicen que se pronuncia Yehoshua. Otros dicen que se pronuncia Yehoshua. En fin, la más verídica y la más arqueológica es Yeshua.
porque los otros nombres es un derivado de Josué. Yehoshua. ¿Por qué Yehoshua? Así se pronuncia Josué. Yehoshua. Pero muchos piensan, no, pues como la palabra Yehoshua también quiere decir, es un sinónimo de salvación, entonces Yeshua, que es el Salvador, pues también debe llamarse Yehoshua. Pero esto no está bien, porque en los escritos antiguos y en forma codificada en los escritos de la Tanakh, del Antiguo Pacto, está en forma codificada y encriptada el nombre de Yeshua. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno. En Deuteronomio 33, 27 dice: la habitación del Eloha es desde la eternidad y el mundo fue hecho por la Memra. Y él arrojará a tus enemigos de frente a ti y te dirá: destruye. Destruye. Comentario. La escritura sugiere que el mundo entero fue creado por la Memra misma. O sea, vamos a aclarar algo, hermanos, y yo los voy a ir recordando para que no demos las cosas por sentadas. Yo les voy a decir qué es lo que quiere decir, qué es lo que yo estoy tratando de hacer. Por ejemplo, a mi papá, que todavía está vivo, gracias al Eterno, cuando él hace café negro, él a veces le echa 2 gotas de limón y otras veces le echa anís, una cosita de anís. Eso le da un sabor espectacular al café y a él le gusta tomarlo así. Entonces, como a él le gusta tomarlo así, entonces él le sirve a todo el mundo café así, sea con 2 gotas de limón o con un anís. Porque él piensa que como así le gusta a él, que a todo el mundo también le gusta. O sea, nosotros tenemos esa mentalidad y esa forma porque es una forma natural de uno ser, que uno cree que lo que a uno le gusta también a todo el mundo. Y a veces no es así. ¿Ok? ¿Por qué estamos dando este ejemplo? Porque tenemos que recordar que todos los comentarios y lo que estoy diciendo acá y leyendo acá son comentarios y son dichos y son palabras dichas por sabios judíos que no creen en Yeshua. Ojo con esto. No demos por sentado que todos los que hacen estos escritos rabínicos creen en Yeshua. No, ellos no creen en Yeshua. Pero cuando uno, vamos a mirar más adelante y usted va a ver unos comentarios, hermanos, tan acertados que uno dice, no, esta gente está a un pelo de creer en Yeshua. A un pelo, porque de verdad que están a un pelo de creer en Yeshua. Porque han hecho unos comentarios tan acertados que uno dice, wow. O sea, cuando Yeshua se les manifieste a ellos, porque Yeshua es el que los va a evangelizar y se va a manifestar a ellos no van a tener necesidad de coger todos esos escritos rabínicos y tirarlo a la basura o quemarlos. No, simplemente ponerle el nombre, añadirle el nombre. Del que estábamos hablando aquí era Yeshua. Él no se nos manifestó ya. ¿Ok? Eso es tenaz. O sea, esa gente de verdad, hermanos, están... Bueno. Los siguientes ejemplos que vamos a mirar acá sugieren que la memra tiene las mismas funciones de la palabra, del dabar o del logos. Creando, Génesis 1:3. Y la memra de Yahweh dijo que haya luz y hubo luz por su memra. En cada uno de los siguientes versos es la memra quien lleva a cabo todas las acciones creativas. Hablando a los hombres, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de la memra de Yahweh
y la memra de Yahweh habló al hombre, revelando la naturaleza divina, Génesis 18:1. Y le fue revelada la memra de Yahweh, o sea, la palabra. Castigando al malvado, Génesis 19:24. Y la memra de Yahweh cayó sobre Sodoma y Gomorra. Salvando, Éxodo 13:21. Y la memra de Yahweh les dirigía durante el día en un pilar de nube y en la noche en una columna de fuego. Usted dirá, pero hermano, usted está cambiando el texto. Lo que pasa es que lo estoy leyendo en término arameo. Y en arameo dice la memra. No dice la palabra, sino la memra. Amén. Redimiendo, Deuteronomio 32:39 dice, cuando la memra de Yahweh sea revelada para redimir a su pueblo. Ojo con este texto, ojo. Vuelvo a leerlo. Deuteronomio 32:39. Cuando la memra de Yahweh sea revelada para redimir a su pueblo. ¿Qué es lo que dice Pablo y qué es lo que dice todo el Brit Hadashah? Que fuimos redimidos. ¿Quién nos redimió? Yeshua. ¿Quién es la memra? La palabra, el verbo hecho carne. Amén. Estos ejemplos, hermanos, muestran que la memra lleva a cabo muchas, si no todas, las funciones del logos, de la teología cristiana, según la teología cristiana. Por ejemplo, a la luz de la evidencia, el cuarto evangelio, o sea, el evangelio de Yohanan, no es una divergencia nueva en la historia del judaísmo en su uso de la teología del logos. O sea, la palabra en griego. Sino únicamente, si acaso, en su encarnación. Lo que ya vimos en Juan 1:1-5. Que no es un himno, sino un midrash. O sea, no es un poema, sino una homilía sobre Génesis 1:1-5. La misma frase que abre el Evangelio de Juan, en el principio. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muestra que la creación en el enfoque del texto, el resto del prólogo, o sea, versículo 2, 3, 4 y 5, muestra también que el midrash del logos es aplicado a la aparición de Yeshua. Una de las cosas, hermanos, si usted es un estudioso de la palabra, a través de este estudio usted va a descubrir muchas cosas. Primera, Juan 1:1. Juan 1, capítulo 1, es un capítulo de los más profundos que hay en la Escritura. Muy profundo. Pero también, cuando uno lo mira a nivel rabínico, Juan capítulo 1, uno empieza a ver de que a partir del versículo 2 se convierte en un midrash. O sea, ¿cómo explicar esto, hermano? Esto es complicado y muy rabínico, pero muy profundo. Génesis 1, Juan 1:1 da una declaración, hermanos, impresionante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego de ahí comienza como a hacer un comentario, un midrash. O sea, cuando uno mira rabínicamente Juan 1, uno ve que a partir del verso 2 se convierte como un midrash del versículo 1, como una forma de desarrollar el versículo 1. ¿Qué es lo que estamos descubriendo ahora aquí?
de que la técnica judía de escribir es una técnica muy diferente a la nuestra, la occidental. Por aquí tenemos a la hermana Grace, la hermana Galicia, la hermana Jennifer, bueno, puras maestras. Y a mí me gusta eso. ¿Por qué menciono a las hermanas? Porque las hermanas son maestras, han sido maestras toda la vida, muchos años, y uno enseñando, todos los días enseñando y estudiando y leyendo y calificando exámenes y una cosa y la otra, uno va adquiriendo vocabulario y uno va aprendiendo a cómo se forma una frase, propósito, sentido, causa, etcétera, etcétera. O sea, cómo se hace un documento, cómo se fabrica un texto, cómo se crea un texto. Que el encabezamiento, el saludo, luego el desarrollo, el propósito y la despedida. ¿Ok? Entonces, cuando uno bajo esa técnica mira la Biblia, entonces uno va descubriendo con el tiempo esos detalles. Y si uno aprende lo que es un midrash, hay un libro en la literatura cristiana que lo venden en la literatura rabínica hebrea. Hay un libro muy bueno que se llama El Midrash dice. Así titula el libro, El Midrash dice. Porque la palabra Midrash quiere decir comentario acerca de un texto o acerca de algo. Eso es un Midrash. Por eso yo muchas veces cuando los pongo a hablar a ustedes, que les digo, hermanos, digan alguna cosa, un comentario, yo no lo estoy viendo tanto como un comentario o una locución suya, yo lo veo como un midrash. O sea, yo ya lo veo con mente rabínica, lo que usted está diciendo, y yo distingo, no, la hermana o el hermano está haciendo un midrash. Está haciendo un midrash. Y está bueno el midrash. ¿Ok? Ahora, cuando uno desciende a los escritos, a los evangelios, a las cartas de Pablo, ustedes con el tiempo, hermanos, si ustedes son bien estudiosos y bien salados, bien avispados, ustedes van a descubrir en capítulos de los evangelios o de los escritos paulinos, las cartas apostólicas, ustedes van a aprender a distinguir en un capítulo un midrash. Porque un midrash comienza con el pensamiento principal y ya las porciones que siguen de ahí es un comentario sobre el pensamiento o un comentario o una ampliación sobre el pensamiento principal. Por ejemplo, este texto de Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15 da la palabra principal y luego de ahí viene el midrash. Entonces, capítulo 1 de Juan. El texto principal de Juan es el verso 1. Ya los versos que se desprenden de ahí para abajo, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7, es un midrash. Es un midrash del verso 1. Y si vamos a Génesis, capítulo 1, el mismo versículo 1 de Génesis es el verso principal. Ya lo que se desprende de ahí, de la creación, es el midrash. Y el capítulo 2, aquí vamos a descubrir, hermanos, cosas interesantes. Cuando usted está en Génesis, usted ve que todo el capítulo 1 es un midrash del versículo 1. Luego en el capítulo 2 hay dos midrashes, que es el verso 1. Mire cómo comienza el capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Luego en el verso 4 del capítulo 2 vuelve
hace como una repetición de la creación, porque dice, el día en que Yahweh Elohim hizo los cielos y la tierra. No, al principio del verso 4 dice, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Y vuelve y empieza como a hacer una otra introducción, pero aquí la parte principal de este texto es el verso 7. Y Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Pero ya antes, en el capítulo 1, en el verso 26, ya el Eterno había hablado de la creación del hombre. Verso 26 dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. O sea, hay 3 relatos de la creación del hombre. Y lo que se desprende de esos principales textos de la creación del hombre ya es un midrash. Ya es un midrash. Ahora, vamos aquí a hacer un tip. No sé si usted se acaba de dar cuenta cómo está el texto del 26, capítulo 1 de Génesis. No sé si la hermana Grey ya lo descubrió o la hermana Galicia. Vamos a ponerle atención, oído y a ponerle cuidado a la forma como está escrito. A ver si ustedes descubren hermana Grace, hermana Galicia y la hermana Jennifer, la hermana Ana. Ojo. Entonces, verso 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. A ver, hermana Grace, hermana Ana, hermana Jennifer, o algún otro hermano. ¿Qué descubrieron ustedes ahí? A ver, ¿qué fue que descubrieron en lo que acabo de leer? Hermana Grace. Bueno, usted nos había dicho que cuando dice hagamos, que está hablando de crear, de cuando está creando, se dice Elohim, porque ahí es cuando las personas están hablando de que creen en la Trinidad, porque dicen, este verbo sustenta la Trinidad porque dice hagamos. Entonces está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, supuestamente en este verso se sustenta la Trinidad. Pero cuando está hablando hagamos es porque está hablando de Elohim, y Elohim está creando y la palabra está en plural. ¿Eso era? No. Ok. Lo voy a volver a leer. Sí. Ojo a la lectura. Pero a ver, dígame, Génesis 26, ¿qué capítulo es que no ese no lo oí? Capítulo 1 de Génesis. Lo voy a volver a leer. Ojo. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. A ver, Ana Grace. Bueno, aquí lo único que yo veo es que están cambiando la palabra, bueno, aquí en la Biblia que yo tengo, que dice señoré en los peces del mar, dice ejerzan dominio sobre... ¿Cuál es el detalle? Él está creando al hombre, no a los hombres. Pero después de que dice conforme a nuestra semejanza, dice ejerzan. Pero está hablando de un solo hombre.
Entonces, ¿por qué dice ejerzan si es solamente uno el que está creando? ¿Ah? ¿Saben que hay en cuenta ese detalle? Adán y Eva, ¿no? Exactamente. Cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, los creó juntos. Ellos fueron creados juntos, pegados. O sea, en un solo cuerpo estaban las dos naturalezas casi anatómicamente creadas. Lo que el Eterno hizo más adelante en el capítulo 2 fue que le puso una, ¿cómo es que se llama eso de las cirugías? Cuando duermen a una persona. Anestesia. Le dio Anestesia. porque, claro, la palabra anestesia es una palabra moderna. Lo que el texto dice es que le dio un sueño profundo. Verso 21 del capítulo 2. Entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Y luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, lo que el Eterno hizo ahí fue que le puso anestesia general, lo durmió completamente y ahí hizo la cirugía de la separación, macho y hembra. ¿Ok? O sea, cuando uno lee estos relatos de Génesis 1 de la creación, el texto hebreo, ahí se encuentra uno con una cantidad de sorpresas impresionantes y esta es una de ellas, de que ellos, Adán y Eva, fueron creados juntos, pegados. No sé de qué forma, porque no existe un dibujo ni una foto, pero luego el Eterno, a través de este adormecimiento, los separó, hizo una cirugía y los separó. El asunto es que Adán, él no sabía que había una contraparte dentro de él también. O sea, la hembra ya estaba dentro del mismo también. ¿Ok? Después en otra clase nos metemos en este rollo para que no nos desviemos del tema de la memra y de lo que es un midrash. Lo que es un midrash. Porque yo siempre he dicho desde hace muchos años que lo que es Génesis es el libro que encabeza en la Torá, el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Juan debió de haber sido el libro que encabezara el Nuevo Testamento, no Mateo. No Mateo. Lógicamente que ese orden que hay en los libros, en el Nuevo Testamento, eso fue creado por los hombres. En un concilio se creó ese orden. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios y todo eso. Pero si esa gente hubiera sido gente bien estudiosa, hubieran descubierto que Juan 1.1 y Génesis 1.1 son encabezamiento y el resto de la Biblia es un midrash. O sea, mire usted lo que estoy diciendo. Génesis 1.1 es el texto principal de toda la Torá. Toda la Torá. O sea que del versículo 2 en adelante de Génesis 1 es un midrash. Igualmente, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Juan 1.1 es el texto principal. Y todo el resto del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, es un midrash. ¿Ok? Es un midrash porque los dos comienzan iguales. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, la creación, y después todo lo que acontece en la creación. Luego Juan 1.1 es la manifestación del verbo divino, el verbo que se hizo carne, y ya todo de ahí para adelante es un midrash de Juan 1.1. Amén. ¿No estaba entendiendo? Muy bien.
Un rabino, Yahiel Lichtenstein, hablando sobre Juan 1:1, ya este es un rabino que le preguntaron acerca de ese texto, él dijo, la palabra davar, o en griego logos, es un concepto conocido entre los sabios de Israel, como lo vemos en el Targum de Jonathan ben Uziel, quien vivió en la misma época de Yeshua de Nazaret. La palabra logos o davar representa en los Targumín a la memra. La memra, en donde la memra es conocida como la davar de Yahweh, de acuerdo con los Targum. La frase, la palabra era Yahweh, es paralela a Juan 1:14 y el verbo se tabernaculizó. Y las palabras, la palabra fue hecha carne, implica que él era Yahweh desde antes de los tiempos. Esta es la razón por la que Filón, un sabio griego, un filósofo griego, utilizó el término Dios segundo. Porque de acuerdo con las midot y su naturaleza, él era como Hachén, pero se declara en Filipenses 2:6 que estaba en forma de Hachén y era igual a él. ¿Ok? Pero cuando descendió a la tierra se hizo carne y no reveló completamente la manifestación de Yahweh, que esto no está bien. Porque Yeshua sí reveló completamente a Yahweh. ¿Ok? Acuerde cuando Felipe, ahí en Juan, Yohanan, Evangelio de Juan, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, ¿cuánto hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No cree, mire esta forma de expresión de Yeshua. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿usted en qué forma, si usted fuera Yeshua, cómo pronunciaría esa palabra, hermanos? ¿Cómo diría semejante cosa? Semejante revelación. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, solamente Yeshua puede decir una palabra de esas porque nosotros no somos capaces, ni lo podemos hacer, de expresarnos de esa manera. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? O sea, a mí me parece, hermanos, esa pregunta de Felipe una pregunta espectacular. O sea, uno en los evangelios y en los relatos, uno ve unas preguntas, hermanos, claves. Preguntas claves. Concisas, concretas y bien hechas. Muéstranos al Padre y nos basta. Esa, hermanos, es una pregunta como un ateo, como alguien incrédulo le diga a usted, a ver, denme una prueba de que Dios existe. ¿Y usted qué le va a responder a esa persona? Si la persona te pregunta así, a ver, necesito una prueba de que Dios existe. Y no me vaya a salir con las plantas, con los animales, con las montañas, con las aves, con... No, deme otra prueba mejor. ¿Cómo le preguntó a Felipe? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Tremenda pregunta y tremenda respuesta. Yo siempre digo, para una buena pregunta, una buena respuesta. Y cuando salga una persona bien brava, que le salga otro más bravo también. ¿Ok? Así funciona la lógica. Bendito el Eterno. Entonces Yeshua responde en esos términos. Hermana Ana, ¿qué vas a decir? Perdón, antes de que se me vaya la onda, cuando menciona y vuelve a mencionar usted que a Abraham se le fue tomado por justicia, ¿a qué se refería? Cuando dice que él le creyó.
Sí, y le fue tomado por justicia. Bueno, está bueno eso porque había pasado por alto terminar esa parte. Entendamos, hermanos, algo, vamos a concentrarnos bien en esto y usemos la lógica y la razón. Vamos a ser cuerdos en todo esto, no emocionales. El Eterno en esencia es un espíritu. Es espíritu, no un espíritu, sino espíritu. Ruach. Si un espíritu le va a hablar a una persona humana en forma audible al oído humano, porque una cosa, el Eterno tiene muchas formas de hablar. A veces usted lee un texto de la Escritura y usted dice, oh, el Eterno me habló a través de este texto. Esa es una forma de hablar. El Eterno me habló a través de este versículo. Yo siento que me habló, me impactó esa palabra que hay ahí. Así decimos, el Eterno me habló. Ok, esa es una forma de hablar. La otra es a través de la inspiración. Usted está orando, usted está meditando y usted de un momento a otro se le viene a usted un pensamiento, una palabra, un texto bíblico. Y ese texto bíblico empieza a darle ahí en su mente, en su memoria. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pero usted no está escuchando audiblemente ni lo está leyendo en ninguna parte, simplemente lo tiene aquí en su mente, le llegó en su mente. Eso se llama inspiración. Pero cuando hablamos de Abraham, el Eterno le habló no mentalmente, sino audiblemente. Y para que usted escuche en forma audible, ese sonido debe tener una fuente. ¿Cuál es la fuente de ese sonido? Usted puede conversar con una persona de frente y usted sabe que es esa persona la que le está hablando. Pero si una persona le habla de atrás, por detrás a usted le habla, usted solamente escucha el sonido, pero usted no ve a la persona porque usted está mirando hacia adelante y la persona está atrás suyo. ¿Ok? Pero esa voz tiene dueño. Entonces el Eterno, en su presencia, en su esencia, en su naturaleza, él al principio creó la voz para comunicarse con los seres humanos, que tenemos boca, lengua y faringe y laringe, donde modulamos los sonidos, que llamamos voz. Porque el Eterno no tiene garganta, él es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo, no tiene boca, no tiene ojo, no tiene nariz, etcétera, etcétera. Cuando él crea la memra, la palabra se convierte en una parte de él, de sí mismo, en esencia. Pero esa memra fue creada para comunicarse única y exclusivamente con los seres humanos. Porque yo no sé si usted se ha preguntado de qué forma habla el Eterno con los ángeles y también son espíritus. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Yahweh con los ángeles? ¿Mentalmente o con señas o cómo? ¿Cómo se comunica un ruach con otro ruach? A través de... Los sabios dicen que los espíritus son seres pensantes, son criaturas pensantes, que se pueden comunicar a través de los pensamientos, entablan diálogo mentalmente. ¿Ok? Nosotros somos materia, seres creados con una naturaleza diferente, con una composición diferente a los ángeles. Nosotros, para poder expresarnos, no podemos hacerlo mentalmente porque nosotros no tenemos esa capacidad de comunicarnos mente a mente.
pensamiento a pensamiento. No somos capaces. La única forma de comunicarnos es a través de la forma audible, la voz. Pero para que salga una voz de acá, tiene que estar la lengua, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, todo un entramado de cosas acá, que es lo que produce la voz. Y para usted poder escuchar la voz, tiene que tener un oído, y ese oído adentro tiene un yunque, tiene un martillo y tiene unos conductos que te llevan el sonido al cerebro y a la memoria. El Eterno nos creó de esa manera, pero nosotros no tenemos esa semejanza, no tenemos esa igualdad con el Eterno ni con los ángeles, por cuanto ellos son espíritus. Son rujot, son espíritus. Y un espíritu no tiene boca, no tiene oído, no tiene yunque, no tiene falange, no tiene cuerdas vocales. Los espíritus solamente actúan, pero para ellos comunicarse con nosotros tienen que hacer un montón de marañas y de cosas para poder comunicarse con nosotros. Por eso es que lo hacen a través de los sueños o de las visiones. Porque en ese terreno, pues sí les queda un poco más fácil. Amén. Ahora, el Eterno crea la memra, la palabra, al principio. Y con esa palabra es que Él le habla a Abraham. Porque el texto dice claramente, y el Eterno le habló a Abraham, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia, o sea, por salvación. Acuerden que la palabra justicia en la Tanakh, en la escritura, en la Biblia, quiere decir salvación o seguridad, pero más que todo salvación. ¿Ok? Entonces, por eso esta explicación referente a la memra, a la palabra. ¿Ok? Por eso es que la gente del Antiguo Testamento escuchaba la voz. A veces en sonido de chofar, a veces audible, etcétera, de muchas formas. Y esa es la memra. Y esa memra, cuando vino al mundo, Juan 1:1, por eso dice Juan, en el principio era la memra. Y la memra era en o con Dios. Pero el texto hebreo dice en Dios, en Yahweh. Y la memra o la palabra era Yahweh. Si uno explicara de esta forma a una persona que cree en la Trinidad o en la dualidad, o explicarle en esta forma a un judío ortodoxo, de pronto lo pueda entender mejor. Es difícil de explicar, sí, es complicado. Tú no puedes salir con textos y, vea, que aquí dice, que aquí, que acá. No, hay que ir más allá de eso, de ponerse a una guerra de versículos, sino dando un buen midrash. De eso se trata, dar un buen midrash. Amén. Con sabiduría, con ciencia, con paciencia, con una buena argumentación el midrash, y el oyente o la persona lo puede entender. ¿Ok? Porque no es complicado. Es complicado para la persona que tiene ya algo prefijado ahí en la mente de la llamada Santísima Trinidad Católica o el dualismo, porque hay un sector del judaísmo que son dualistas. Hay un sector del judaísmo que son dualistas. Ellos creen que hay dos divinidades ahí arriba. Y son ortodoxos. Y ellos creen que hay dos. ¿Por qué? Porque ellos no desconocen la existencia de la memra, de la dabar. Simplemente que están atrancados en aceptar que la misma memra sea el Eterno.
¿Ok? En eso están atrancados. ¿Por qué se atrancan ahí? Por sus propios escritos rabínicos, escritos por Rambam, por Maimónides y por otros, Nachman, que ellos han escrito mucho material acerca de que el Eterno no puede tener otro similar, no puede estar al lado de nadie, Él es solo y es la verdad, Él está solo, allá en su esencia, Él es único. Eso es lo que quiere decir la palabra Ejad. Pero ellos desconocen que la memra está ahí. La palabra está ahí. Y el Eterno se manifestó al mundo fue a través de la palabra. Primero fue en forma audible. Y luego a esa palabra le dio forma y figura humana en Yeshua. Por eso Juan 1:14 dice, y el verbo, la memra, tabernaculizó o se hizo carne. En Reina Valera dice se hizo carne y habitó entre nosotros. En el texto hebreo dice tabernaculizó, o sea, se proveyó de tabernáculo, de habitación, de casa, de vasija, de barro, como usted lo quiera llamar. Pero también, como Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, el texto encaja perfectamente. Amén. Porque Yeshua no nació un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, no. Él nació fue en la fiesta de Sukkot, que se celebra siempre en octubre, septiembre, octubre, más o menos, en plena fiesta de Sukkot. Por eso usa la palabra tabernaculizó. O sea, porque él nació en la fiesta de los tabernáculos. Amén. Muy bien. Ahora. More, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermana Jennifer. Y por ejemplo, los judíos ortodoxos que hacen la fiesta de Sukkot, ¿por qué hacen la fiesta de Sukkot si no creen en el nacimiento de Yeshua HaMashiach? Hermana Jennifer, esa pregunta tuya está como decía mi rabino, echada por los pelos. Muy sencillo, hermana. Esa pregunta suya es pura Torá y puro propósito del Eterno. O sea, así como usted preguntó, así es como funciona el Eterno. Yeshua es la esencia, lo visible de la fiesta. Pero mire que nosotros pudiéramos decir, ve, el Eterno hizo todo al revés. ¿Por qué no vino primero el Yeshua y después establecer las fiestas? Pero él lo hizo todo al contrario, hacia atrás. Primero hizo la fiesta y después vino Yeshua cumpliendo el sentido de la fiesta. O sea, la fiesta, hermana, o las fiestas son proféticas. Apuntaban hacia el futuro, a lo que iba a ser visible y literal. La fiesta de Pesach, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. O sea, nosotros hoy en día representamos esos primeros frutos. Representamos a esos creyentes que en la fiesta están representados por frutas, las primicias, los primeros frutos. ¿Ok? Ahora, Pablo, hablando de eso, dice que estas cosas son la sombra y nosotros somos la esencia. O sea que nosotros, parados en este tiempo, celebrando las fiestas y el cumplimiento de las fiestas, estamos proyectando hacia atrás la sombra tipificada en las fiestas del Eterno cuando le fue dada a Israel. Israel celebraba las fiestas y ellos pensaban que ese era el todo de una fiesta, llevar las frutas, llevar las primeras cosechas, llevar las primicias, y esa fue su alegría y esa fue su esencia y lo que ellos vivieron.
Pero nosotros ahora no solamente celebramos la fiesta como ellos la celebraron, sino que formamos parte del cumplimiento de esa fiesta. O sea, nosotros proyectamos la sombra. ¿Cómo entender esto? Lo que Pablo dice, no, lo que la Escritura dice, la Tanakh dice, de que para el Eterno las cosas que no son, son como si fueran, y las que son, como si no fueran. ¿Ok? Es un juego de palabras, pero así funcionan las cosas del Eterno. Por eso es que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Nosotros en América escribimos de izquierda a derecha porque pensamos que esa es la forma correcta. Pero la forma correcta es de derecha a izquierda, o sea, hacia atrás. Aparentemente hacia atrás. ¿Por qué escribimos hacia atrás? Porque antes de usted escribir, usted tiene la cosa aquí en la mente, lo que va a escribir, ¿cierto? Pero ¿qué es primero? Yo les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Qué es primero? ¿Lo que usted escribe o lo que usted pensó primero antes de escribir? Lógicamente, primero es lo que usted va a pensar a escribir, porque usted no escribe a la loca ahí. No, usted primero piensa lo que va a escribir, pues usted lo tiene aquí. Esto que usted tiene acá es el antiguo pacto. Y cuando usted coge el lapicero y empieza a escribir, lo que usted tenía aquí en la mente, en forma invisible, en forma de pensamiento, usted lo hace visible a través de la técnica de la escritura. Así es como funcionan las cosas realmente, no están al revés. Porque todo lo que hay, lo que es y lo que va a haber, ya está en la mente del Eterno. Simplemente que el Eterno quiso en su misericordia poner a los judíos desde la antigüedad a practicar lo que iba a ser esencia en los siglos más adelante, lo que iba a ser visible, lo que iba a ser literal. Pero primero estaba aquí, en la mente. ¿Entendimos, hermanos? Tenaz. Esto está tenaz. Me parece que la clase de hoy está como interesante. ¿Estamos bien, hermana Jennifer? Entendido y anotado. Ok. Ya para que usted refresque, a partir de mañana el hermano Álvaro monta esta clase en el coso de WhatsApp para que ustedes la repasen, ¿no? Ya, yo pienso y creo que esta clase es muy complicada, pero muy buena, muy interesante entenderlo bien. Entenderlo bien. Ok. Sigamos. Las implicaciones son claras. Yahweh igual a la Memra. Dabar Adonai igual al Mesías. El Salmo 33:6 va más lejos señalando que la Dabar es quien tomó parte activa en el proceso de la creación. Aquí sí vamos a ver unos versículos muy interesantes. Dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y toda la hueste de ellos por el aliento de su boca. O sea, la Memra, la Dabar. En un artículo titulado Las Sefirot, de acuerdo con la Sol, hay un comentario que dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, habla de las palabras procedentes de la boca de Hachem. A esto se le llama Kol. Kol. También se le llama Ruach. Y se le menciona en el Keter a Yetzirah como la unidad del Logos o la triunidad del Logos. Ojo con eso, aquí no estamos hablando de trinitarismo. Estamos hablando de la triunidad de la palabra. ¿Cuál es la triunidad? La voz,
el ruach y el habla. O sea, la membra, la voz, el ruach y el habla. ¿Ok? De acuerdo con los escritos judíos, el habla, o sea, dibur. Ojo con esto que vamos a escuchar. El habla, en hebreo se dice dibur, que deriva de la palabra dabar o membra. Está relacionada con el sonido de las 22 letras hebreas que tomaron parte en la creación del mundo. Entonces, que el alefato hebreo tiene 22 letras. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Het, así. Bueno, no debe sorprendernos que el Mesías, quien es llamado la Dabar de Adonai, sea mencionado en Génesis 1:2. Como el espíritu del Mesías, como Jochma, que está en conexión con la Biná. O sea, la Biná es entendimiento. ¿Ok? Bueno, de pronto sea un poco complicado esto que yo acabo de leer acá, o de mirar, pero poco a poco vamos entendiéndonos con estos términos hebreos, lo que es la Biná, la Biná, lo que es la Bimá, lo que es la Jochma, lo que es la dibur, que es el habla. Dibur viene del verbo dabar, palabra. Muy bien. Similarmente, de acuerdo con el Targum de Jonatán, el Eterno creó los cielos y la tierra con sabiduría. Con sabiduría. Por eso en Génesis 1:1, el Targum dice, Bejomatá bará. O sea, que la tierra fue creada no con sabiduría, sino en sabiduría. Este prefijo o esta palabra en o con establece una gran diferencia dentro de una oración. ¿Ok? Cuando decimos en o cuando decimos con, parecen iguales, pero no son iguales. Por eso cuando Pablo dice, y Yahweh estaba en Machía, reconciliando consigo mismo al mundo. Si dijera, y Yahweh estaba con Machía, reconciliando consigo mismo al mundo, establece una gran diferencia en la oración. Una cosa es en y otra cosa es con. Si fuera con, estaría hablando de dos personas. Pero como está hablando en, uno estaba dentro de otro, en esencia. O sea, Yahweh estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ok? Hay un texto que dice, cuando Elohim me llamó a salir, o sea, a deambular de la casa de mi padre, le dije a ella que esta sería su generosidad para conmigo, que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Esto es un texto targúmico, no talmúdico, sino targum, del libro de Génesis, con el caso de cuando Abraham fue a Egipto y le dijo a Sara que dijera que eran hermanos. Pero mire cómo el Targum lo describe el texto. Dice, cuando Elohim me llamó a salir, o sea, a deambular de la casa de mi padre, le dije a ella, ¿a quién? A Sarai, que esta sería su generosidad para conmigo, que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. ¿Ok? En Isaías 54:5 leemos con asombro, ojo con esto, que la sociedad Jewish Publication Society, sociedad de publicación judía,
traduce la palabra oseja como maquer. ¿Ok? Traduce la palabra oseja como maquer. Ahora, ¿dónde está el texto? Dice, porque tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado. En forma similar en el Salmo 149:2. ¿Por qué estamos hablando de este texto? Porque es que en algunas traducciones no dice hacedor, como dice acá, porque tu marido es tu hacedor. En algunas Biblias, traducciones hebreas, pusieron la palabra hacedores. Por eso es que hacemos un comentario acá. Ponen la palabra hacedores. Esta palabra hacedores la ponen en esas Biblias, ese judaísmo que cree en un dualismo. Son dualistas. Entonces, ellos para justificar su dualismo, ellos no ponen hacedor, sino hacedores. Cuando el Eterno dice en Isaías, yo soy tu salvador, ellos ponen tus salvadores. ¿Ok? Yo menciono esto para que usted sepa, porque usted más adelante alguien va a llegar y le va a decir, vea, no es uno solo, son dos. Vea, aquí dice, vea, léalo bien. No dice hacedor, sino hacedores. Eso es un cambio que hicieron estas personas que mandaron traducir o copiaron esos textos hebreos. ¿Ok? Ojo con eso. Cuando usted a alguien le pregunte alguna cosa así, usted inmediatamente me escribe. Hermano, vea, alguien me mostró un texto ahí y de verdad sí dice ahí en esa Torá. Me escribe, hermanos, porque este mundo está lleno de muchas cosas. Y no todo es como la gente cree, le quiere hacer ver a usted que es. Amén. O sea, una cosa muy importante que debe de haber entre nosotros es la comunicación. Si a usted alguien le muestra un texto antiguo o un texto de algún Torá, de alguna Tanakh, de algún documento, alguna Biblia, usted no se asuste ni le dé miedo ni diga, entonces el hermano está mal, el hermano se equivocó. No, escríbame, dígame, me llama, no vea, me mostraron esto, yo miro el versículo en mención y yo me voy a dar cuenta porque todas las cosas yo las he estudiado. ¿Qué textos cambiaron? ¿Por qué los cambiaron? ¿Quiénes cambian determinados textos para que se adapte a su doctrina, a su enseñanza, a su creencia? Todo está descubierto, hermanos. Simplemente que estas son cosas que hay que irlas tratando despacio y a su tiempo, porque es mucho material y yo no puedo dar todo al mismo tiempo. Entonces, hay veces que hay cosas que no las hemos visto y que a usted se las van a mostrar, y estas otras que usted ya más o menos sabe, y si le muestra alguna cosa rara, usted me escribe o me llama. Hermano, me mostraron esto, pero no tenga temor de que usted tenga miedo de que yo estoy equivocado. Yo de pronto puedo estar equivocado en alguna cosa, pero de todas maneras no le dé temor escribirme, porque yo por un lado no lo voy a regañar, ni le voy a decir nada maluco. Simplemente voy a mirar el texto en cuestión la palabra que usted me muestre, y yo le voy a averiguar, no, esa palabra sí está del original. O le digo, esa palabra fue alterada. Por lo mismo judíos la alteraron. No olvide lo de Isaías 53. Los rabinos judíos le tienen miedo. Ellos quisieran desaparecer ese capítulo de la Biblia, pero no puede. No puede. Pero ellos le tienen miedo. Usted le menciona Isaías 53 a un ortodoxo
como dice la canción. Él dice, toco madera. De miedo. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo explicar eso. Isaías 53. Y así otros textos muy complicados para ellos que lo vamos a ir descubriendo a través de este estudio. Amén. Muy bien, sigamos. Hay otro texto que dice, alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. En algunas Biblias hebreas no dice alégrese Israel en su hacedor, sino que dice alégrese Israel en sus hacedores. Astucia. Pero ¿qué pasa? El resto del texto tira al piso la teoría. ¿Por qué? Y dice, los hijos de Sión se gocen en su rey. Entonces también debía decir en sus reyes. Pero siempre hay un solo rey, un solo soberano. Por eso ese texto de Génesis, hermanos, es muy interesante. 1:1. O sea, yo he leído por ahí 30, 20 páginas solamente comentando el primer versículo de Génesis 1. Nada más comentando ese versículo. 30 páginas. Diciendo de todo lo habido y por haber, porque de verdad, de ese solo versículo se puede extraer muchas cosas. Por ejemplo, el texto dice, en el principio creó Elohim, no dice Yahweh, ni Dios, ni Adonai, no, dice Elohim. Y ustedes saben que la palabra Elohim es un plural majestático, eso ya lo explicamos, no tenemos necesidad de explicarlo de nuevo. Es un plural majestático. Si fuera un plural de personas o de divinidades, habría que alterar el resto del texto. ¿En qué parte? Cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No debía decir creó, sino crearon. Si fuera un plural de divinidades. Pero como es un plural majestático, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos y la tierra, sabemos de antemano de que son 7 cielos. Por eso están en plural. Y cuando habla de la tierra, este planeta Tierra lo menciona en singular, porque solamente hay una tierra. Eso a mí me da risa. Pues hay dos cosas en estos últimos días que me han dado hasta risa. Se las voy a mencionar. Primero, que la NASA y científicos de la NASA y de otras agencias espaciales dicen que encontraron un planeta, yo no sé dónde, años luz por allá, del infinito, que tiene características igualitas a la Tierra, que puede ser habitable, que hay agua, que yo no sé qué. ¡Ja! 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 Eso da risa. ¿Por qué? Porque el único planeta habitable y que tiene las características propias y únicas es la Tierra. Por allá en otro lado no hay otra Tierra igualita a esta, hermanos. No la hay. Así diga el científico que sea lo que diga, eso es para usted reírse. Bueno. El segundo motivo de risa es, aquí en Colombia, el ministro de Economía del gobierno salió a decir con la boca llena y dijo que Colombia es uno de los países que tiene el mejor salario mínimo en el mundo. ¡Ja, ja, ja! Eso da risa, hermanos. Eso parece un concurso de cuentachistes. Yo no sé por qué el hombre, siendo que es un ministro, un economista, se ponga a decir semejante barbaridad. Que Colombia es uno de los países que tiene el mejor salario mínimo del mundo. ¿Cómo le parece, pues? Tenaz. Pero bueno.
de vez en cuando pues le hacen a uno reír las cosas que dice la gente. ¿Ok? Entonces vamos entendiéndonos bien. Bueno. La unidad compuesta de Yahweh continúa en algunos escritos sagrados del judaísmo, en donde vemos referencias directas al concepto de judaísmos por judíos por el judaísmo, porque judíos por el judaísmo, yo quiero que usted sepa, judíos por el judaísmo, en inglés es Yev por Judims, es un grupo que también se les llama antimisioneros, o sea, es un grupo que crearon los judíos para repeler a los mesiánicos y a los cristianos que tratan de evangelizar y convertir al cristianismo a los judíos. Entonces, ellos crearon un esquema, crearon un material para refutar tanto el mesianismo como al cristianismo. ¿Ok? Entonces, ellos llaman herejía la idea de que Elohim mismo o Yahweh mismo pueda manifestarse en varias maneras. Ojo con esto. Para ellos es una herejía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante alguien que nos diga alguna cosa de esas? Hombre, vámonos para Génesis. Cuando Abraham estaba en el encinar de Mamre, en su tercer día de dolor por la circuncisión, porque una cosa es circuncidar a un niño al octavo día de nacido y otra cosa es circuncidar a un señor ya viejo, a un hombre ya viejo. Y los cuchillos de esa época no son los instrumentos quirúrgicos que hay ahora, que eso cortan hasta el agua. Antes era un pedernal que era afilado ahí en la piedra, pero no dejaba de ser pedernal. Entonces Abraham, según la ciencia, cuando una persona es circuncidada ya adulto, el tercer día es el día más doloroso. Y Abraham estaba en su tercer día de dolor y estaba en el encinar de Mamre. Y dice que se le aparecieron. Él no vio el texto no dice que él los vio llegar, no. Aparecieron al frente de él 3 varones. Y él sabía quiénes eran. El que estaba en el centro, en la mitad, era Yahweh. Se había manifestado en forma humana, en forma de ángel. Eso es lo que se llama una teofanía en griego. Una teofanía. Un sector cuando uno lee los comentarios sobre este acontecimiento, sobre este evento, uno ve que los mismos judíos están divididos. Por ejemplo, Rachi dice que era el mismo Yahweh. Y él explica por qué era Yahweh, que se manifestó como un malajín, como un malaj. Abarbanel, él dice que no, que ese no era Yahweh, era un emisario, era un enviado, era un ángel, pero que una teofanía no. Rambam, o sea, Maimónides, también dice que ese no era el Eterno. Por esto y por eso. Y otros dicen que sí era Yahweh. Ahora, ¿por qué sí era Yahweh? Porque la forma en que Abraham se expresó delante de él. Lo primero que hizo Abraham fue que se tiró al piso. ¡Guácate! Se extendió en el piso como acostado delante de los 3 varones. Y luego él dijo la palabra clave. Adoni. O sea, Yahweh. Él lo llamó por su nombre. Yahweh. Adoni. O sea, Abraham se sorprendió porque Abraham sí sabía quién estaba ahí. Lo mismo al papá de Gedeón.
que vino un ángel, flotó sobre una piedra y él dijo, permíteme, yo voy a mi casa y te preparo una ofrenda, un sacrificio. Y el ángel le dijo, ve, vaya, tranquilo, lo esperó. El hombre fue, preparó un caldo, lo puso a hervir. Imaginen lo que es esperar a que hirva un caldo, una ollada. No, el texto no dice exactamente qué le echaban a ese caldo, pero tenía grasa. Y luego ese caldo, cuando ya estaba hervido, lo vertió sobre la roca en forma de sacrificio. Y adoró la presencia que había allí. Y lo trató como Yahweh. O sea que esa era otra teofanía. Entonces, los judíos, por el judaísmo, los antimisioneros, ellos dicen que ese no podía ser Yahweh y que el Eterno nunca podía manifestarse de otra manera, que eso es imposible. Así dicen ellos. ¿Ok? Ahora, la Torá declara, hubo voces y relámpagos. Éxodo 19:16. La palabra kolot. Acuérdense que la palabra kol quiere decir voz, refiriéndose a la voz del Eterno. Bat kol, o sea, la hija de la voz. La palabra kolot, porque kol es singular y kolot es plural. ¿Cuál es el detalle acá? Que en el texto hebreo, en este versículo del 19-16 de Éxodo, no tiene las dos Vav. O sea, la O no la tiene. Porque así apunta a dos distintas voces que se hicieron como una sola voz. Las dos voces han regresado. La primera voz representa al Ruach, mientras que la otra representa al agua. Por eso la palabra voces verdaderamente representa una gran y poderosa voz que es eterna. Por eso es que el texto dice, eso 19:16 dice kolot. Hubo voces y relámpagos. El detalle es que le faltan las dos vav. O sea, la O no está escrita ahí en el texto. Generalmente tiene que estar escrita porque esa es la forma que se escribe esa palabra, kolot, pero no tiene las dos O. Pero se lee kolot. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua representa al Mesías en el judaísmo. En la Parashá Berechit está escrito la más alta Kedushá. La más alta Kedushá significa el más alto grado de santidad. El rabino Yossi declaró, la palabra voces verdaderamente representa a una gran y poderosa voz que es eterna. Baruch Hashem. Por eso es que en el libro de Deuteronomio, el Shema, dice, escucha, oh Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh es uno. ¿Ok? Yahweh es uno. ¿Qué es lo que vamos a descubrir acá? Yahweh, Eloheinu, Yahweh. Solo a través de la percepción espiritual y la visión del Ruach HaKodesh y la contemplación de los ojos ocultos, o sea, ver con los ojos del espíritu. El misterio de esa voz se puede distinguir
a través de los ojos del espíritu y a través del oído espiritual, que aquí hay tres cosas: fuego, aire y agua. Fuego, aire y agua. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que estuvimos enseñando la vez pasada? ¿De qué usó el Eterno para crear las cosas? Fuego, aire, agua, música. ¿Ok? La música. Aquí uno menciona la música porque está hablando sobre el Ruach en esencia. Pero ya en la creación, con los elementos de la creación, está establecida la música ahí también. Amén. Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá mejor, porque ya lo que sigue acá, aquí vamos a tener un poco de gematría y un poco de cosas muy complicadas, pero las vamos a explicar despaciecito, porque estamos de verdad, ahora sí estamos estudiando fuertemente. ¿Ok? Bendito el Eterno. Todo el tiempo que estábamos esperando de estudiar de la forma como estamos estudiando, yendo al texto hebreo y utilizando los términos rabínicos bien profundos para que entendamos todo este misterio acerca de la Memra y acerca del marrano Kocher. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por el honor y el privilegio que nos ha dado de estar aquí en esta clase. Repitan la mañana, escúchenla otra vez y el miércoles seguimos, ¿ok? Es complicado lo que estamos viendo, especialmente para los hermanos muy nuevos, pero para otros hermanos más antiguos de pronto les sea más fácil digerir y entender. Pero para los hermanos más nuevos, vuelva a escuchar 2 veces la clase hasta que usted capte y entienda bien todo esto, porque si usted no entiende bien ahora, lo que viene más adelante te va a ser más complicado. ¿Ok, hermanos? También quería advertirles. Ustedes saben, hermanos, que más que todo en Canadá y en Estados Unidos se han incrementado los contagios. En Estados Unidos y en Canadá por la cuestión de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Ahora en estos días que se ve ya los contagios de esos días. Acuérdese que cuando una persona le da la enfermedad, se demora 15 días, de 15 a 20 días para que la enfermedad se manifieste. O sea que esa persona coge la enfermedad y no tiene síntomas hasta dentro de 15 o 20 días, pero en esos 15 o 20 días está repartiendo, está regalando a diestra y siniestra la enfermedad y no se da cuenta. Luego ahora en enero vienen las consecuencias del Christmas. Yo espero que nosotros no estemos embullados con eso de Christmas, porque nosotros no somos de Christmas, nosotros somos de Hanukkah. Amén. Pero no nos vamos a meter en fiestones con las fiestas católicas o paganas. No, nosotros debemos estar muy aparte de eso, pero de todas maneras tenemos familia que están metidos en esos rollos de Christmas y de Navidad y todo eso. Y lo importante es, hermanos, que los que están tomando el remedio o lo que están tomando ustedes, no lo dejen de tomar y que procuremos también conseguir vitaminas que fortalezcan las defensas del cuerpo, porque eso en enero se va a poner color de hormiga, como se dice. Va a haber más contagios, va a haber más infectados, va a haber más de todo. Entonces debemos de prepararnos para ese tiempo. Como dice el dicho, hay que ir un paso adelante con todo esto. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar, hermanos.
Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua Hamashiach por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajén, por tu bondad, por la misericordia que has mostrado para con